fuerza y honor. Yo soy en vuestro clamor, ven poderoso Rey. Así es, nuestro Rey es poderoso y nos ama. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia, dice su palabra. Esa es, te di misericordia, te di toda mi misericordia, mucha misericordia. Mira cuánta misericordia te tengo. Es maravilloso nuestro Dios. Allí en números es, creo que sí, números 22, 21. Voy a ir bajando la canción de fondo. Dice: esa noche Dios le dijo a Balaam, recuerden que este profeta es una tipología del diablo, si esos hombres quieren que vayas con ellos, ve, pero solo harás lo que yo te diga. Balaam se levantó muy temprano, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab, pero Dios se enojó mucho con Balaam por haberse ido con ellos. Por eso el ángel de Dios se puso en medio del camino para no dejarlo pasar. ¿Por qué se enojó mucho? Porque Dios es Dios y sabía lo que había en su corazón, no porque haya ido con ellos, sino porque sabía que tenía las intenciones de maldecir sí o sí. Balaam iba montado en su burra y sus 2 ayudantes iban con él. Cuando la burra vio al ángel de Dios, imagínense, la burra vio al ángel, él no lo podía ver porque estaba ya con... Es más, cuando uno maldice no ve a Dios, no ve a los ángeles, no ve nada, no ve la bendición. Y así le pasó a Balaam, parado en el camino y listo para atacar a Balaam con una espada. Se salió del camino y sin pensarlo más Balaam le pegó a la burra para que regresara al camino. Entonces el ángel de Dios se puso en un camino muy angosto, en un camino muy angosto, este camino angosto que se llama Jesucristo, en medio de los muros de piedra de 2 viñedos. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó a Balaam el pie contra el muro. Entonces Balaam volvió a pegarle. Luego el ángel se adelantó y se plantó en su lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. ¿Ven? Es sumamente angosto este camino. O sea que entre la bendición y la maldición hay un pasito, mis hermanos, Hay es un hilito muy finito. Tú escoges. Cuando la burra vio al ángel, se hizo a un lado y le aplastó el pie. Dice: luego el ángel se adelantó y se plantó en un lugar tan angosto que nadie podía moverse ni a un lado ni al otro. Y cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo y ya no quiso dar un paso más. Balaam se enojó muchísimo y golpeó a la burra con un palo. La volvió a golpear, miren. En ese momento Dios hizo que la burra hablara. ¿Se imaginan ustedes una burra hablando? Tremendo. Yo, la verdad, creo que me desmayo en ese momento. ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me golpeaste 3 veces? Y Balaam le respondió: te burlaste de mí. Si tuviera una espada en la mano te mataría ahora mismo. Ahora se imaginan la locura del profeta para razonar con una burra, porque yo no razonaría, yo directamente me desmayo, hermano. Porque a él le habló, en el momento que la burra te habla ya no estás en tus cabales. Algo estás haciendo mal para que Dios permita que la burra te hable. Y la burra le replicó: yo soy tu burra, toda la vida te he llevado por todos lados y nunca te he tratado mal como hoy lo has hecho conmigo. Tienes razón, contestó Balaam. Bueno, por lo menos le dio la razón, ¿no? Me causa, la verdad, que gracia esto, porque es tremendo, mis hermanos, ¿no? En ese mismo instante Dios permitió que Balaam viera al ángel parado en el camino y listo para atacarlo con su espada. Él no podía verlo. Su maldad y su maldición lo cegaban. No podemos ver nada de parte de Dios cuando estamos en esta postura que dice bendecir tu vida. No está Dios. Entonces se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y el ángel de Dios le dijo: ¿por qué golpeaste a tu burra 3 veces? Yo fui quien te cerró el camino, porque no me parece que debas ir a Moab. Si tu burra no me hubiera visto ni se hubiera parado 3 veces, ya te habría matado y a ella la habría dejado con vida. Balaam respondió: perdóneme, señor, me he portado muy mal, yo no sabía que usted intentaba detenerme en el camino. Vamos, que no lo sabía. Si Dios ya le había dicho que no fuera a maldecir al pueblo, pero él estaba detrás de esto, de la platita. Si usted no quiere que vaya a Moab, ahora mismo regresaré a mi casa. Qué bueno que era Balaam, ¿eh?
Y el ángel de Dios le contestó: ve con ellos, pero solo vas a decir lo que yo te diga. Ven que lo autorizaba a ir, pero él le cambió la maldición en bendición, porque aún el diablo, escuchá bien, aún el diablo no puede tocarte un pelo si Dios no se lo permite. Y eso es lo que me place de nuestro Dios. Eso es lo que me encanta de nuestro Dios. Balaam se fue entonces con los jefes que había enviado a Balac. Cuando Balac supo de Balaam que se acercaba, salió a recibirlo a un pueblo en la frontera norte del país, y allí Balac, el rey de Moab que les conté, le dijo a Balaam: ¿por qué no viniste cuando te llamé? ¿Creíste que no te daría lo que te ofrecí? Y Balaam le contestó: aquí me tienes, pero solo diré lo que Dios me ordene. Y Balaam fue con Balac a Kiriat Husot. Aquí Balac presentó bueyes y ovejas como ofrenda a Dios, e hizo un banquete para Balaam y los mensajeros. Y al otro día Balac llevó a Balaam a Bamot Baal. Desde allí se podía ver parte del campamento de los israelitas. Pero ustedes observen que no pudo maldecir al pueblo de Israel, lo tuvo que bendecir. El pueblo de Israel, lamentablemente, perdió la bendición por propia cuenta, porque ellos lamentablemente no fueron seducidos por el pecado. El Señor ve en nuestro futuro cosas hermosas. Él nos escogió y Jesús pagó con sangre por nuestra vida. Él pagó el precio de nuestra libertad. Él, como lo dije antes, tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, pero nosotros mismos somos los que podemos traer nuestra maldición cuando maldecimos a nuestro prójimo, sea cristiano, no sea cristiano, sea enemigo, sea quien sea. Nosotros no podemos maldecir. Ahora, muy diferente es cuando Dios te hace hablar una palabra de profecía, porque Dios muchas veces saca profecías de sus hijos para alguien, y eso no es maldecir. A veces las personas están desobedeciendo y Dios tiene un propósito especial, y bueno, tenés que hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo hace algún tiempo Dios me mandaba a hablarle a algunos pastores, que de hecho me daba palabra específica, y hubo un día en que le dije: Dios, yo no te quiero servir más, porque cada vez que les digo tu palabra me odian, me aborrecen. Y bueno, quise terminar enferma en una cama y pedí una enfermedad que me duró 10 años, mis hermanos. Por eso hoy ya no quiero más eso. Yo pedí mi propia maldición. Yo dije: prefiero enfermarme que servirte. Le dije a Dios. Me arrepentí de eso, por eso hoy se los puedo contar con total libertad, porque Dios sabe la verdad. Así que a mí no me da vergüenza decirlo, porque soy humana y he fallado, por supuesto. No hay hombre que haga el bien y nunca peque, dice la palabra de Dios. Lo bueno es poder reconocer delante de Dios que hemos pecado y no mantenernos en ese pecado. Lo importante es salir de ese pecado. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y yo quise alcanzar misericordia. Yo necesitaba esa misericordia de parte de Dios. Cuando Dios me mandaba a libertar a las personas de los demonios que tenían, yo no quería. A mí no me gusta esto. Y Dios me dijo: a todo lo que te miras tú, a mí no me importa si a vos te gusta o no te gusta, vos vas a ir, a ver si entendés, sos mi hija, yo quiero que me sirvas y vas a tener que ir. Y quizás a vos te esté pasando lo mismo, que estás del otro lado y te sentís identificada con lo que te estoy diciendo hoy. Tú te maldigas, no maldigas tu vida, no te apartes de Dios por no querer hacer su voluntad. No sabes lo que te estás perdiendo, porque cuando el Señor te fortalece, te afirma y te establece en su reino, aunque nunca estamos lo suficientemente... uno cuando conoce a Dios nunca se siente lo suficientemente puro delante de un Dios santo. Y eso es bueno, mis hermanos, porque eso nos hace mantener un perfil parejo, ni a la derecha, para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Porque no es bueno ni ser ni demasiado legalista ni demasiado liberal, ¿sí? La ley fue para Moisés. Hoy justamente hablábamos con una persona que le mencionaba lo del joven rico. El joven rico había guardado los 10 mandamientos desde su juventud, pero no amaba. Claro, no tenía el espíritu, me decía ella. Sí, por supuesto, pero hoy muchos tienen al espíritu, muchos dicen tener al espíritu y guardan los 10 mandamientos y no aman.
¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu. Y nosotros creemos, y estamos en la gracia, pero no tienen al Espíritu. Dicen tener al Espíritu. Estoy hablando del Espíritu Santo. Tienen al otro Espíritu. Estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu, dice la palabra. Por eso es importante que entiendas esto. Como los fariseos, cuando le dijeron al Señor Jesús eso, nosotros tenemos un Padre, nuestro Padre es Abraham. Si tu Padre fuera Abraham, ustedes me amarían, dijo el Señor, porque yo de Abraham he salido. Y Abraham amaba a Dios. Y ustedes son de su padre el diablo, porque las obras de sus padres quieren hacer. Y estos hombres maldicen, dicen, no te vayas a otra iglesia porque te va a pasar esto, te va a pasar el otro, si no pones el diezmo te va a pasar esto, ¿Quiénes son ellos para venir a maldecir lo que Dios bendijo? ¿Quiénes son ellos? Cuando el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad, mis hermanos. No te dejes maldecir, no recibas esa palabra, rechazala. La voluntad de Dios se puede saber y se puede reclamar por fe, pero el deseo del corazón no siempre es el criterio por el cual la voluntad de Dios se determina. Hay tiempos cuando lo agradable y deleitoso quizás no sea la voluntad de Dios. Santiago es un libro que se los recomiendo, lean el libro de Santiago porque tiene una comida muy deleitosa. Aludía a esto cuando escribió: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en tus deleites. Santiago 4:3. La palabra traducida deleites no se refiere a un deseo pervertido, sino a un placer o diversión, lo que el corazón desea. Y muchas veces Dios quiere lo contrario a lo que nuestro corazón desea. Otras versiones bíblicas, en el Getsemaní, Jesús pidió que se pasara de él esa copa. Ese fue su deseo, pero en su oración él reconoció la voluntad de Dios. Él dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. La Biblia reconoce que habrá tiempos cuando el creyente no sabrá por lo que debe orar. Muchas veces no sabemos cómo pedirlo, dice la misma palabra de Dios. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo que está dentro nuestro gime con gemidos indecibles. Es posible que se sienta perplejo como Pablo a veces se sentía en 2 de Corintios 4:8, cuando él decía: Señor, sácame esto. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando somos débiles somos fuertes, mis hermanos. Él nos fortalece. Él es la fortaleza de nuestras vidas. Él quiere fortalecerte. Pero es importante que sepas que tenés que declarar su palabra. La bendición está en lo que vos decís. La bendición está en conocer al único y verdadero Dios, aquel que nos ama incondicionalmente, aquel que pagó el precio de nuestra libertad. Él tiene que ser tu bendición. Dios quiere que bendigas. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que bendigas a tu prójimo. Dios tiene preparado lo mejor para vos y quiere que a través tuyo sean bendecidas otras familias, como se lo dijo a Abraham. Esa es una promesa hecha a Abraham. Te bendeciré y serás bendición, y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero lamentablemente estos pseudomaestros no conocen el verdadero amor. Por eso es que no pueden bendecir. Aborrecer es lo mismo que odiar, es lo mismo que despreciar, es desconsiderar a alguien, rechazarlo, no aceptarlo, anularlo, ignorarlo, porque muchas veces ignoran cuando hay personas que vienen de parte de Dios a hablarles. Y lamentablemente ellos están obedeciendo al otro espíritu. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mandamiento correcto y verdadero insiste en que solo hay lugar para el amor. Cualquier otro pensamiento, ya sea de rechazo, de muerte hacia alguien, y en el que se declaran palabras de esa categoría, la persona está experimentando una serie de actitudes lamentablemente negativas, y en su boca no tiene más que eso. No tiene al Espíritu de Dios, tiene al diablo, tiene al espíritu del otro. Salgan de ese lugar. Como lo dije
En el programa anterior, salid en medio de ella, pueblo mío, dice su palabra, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. El verdadero fluir del Espíritu Santo está fundamentado en el amor. Si nosotros enviamos maldición sobre un hermano, le estamos enviando demonios. Estamos enviando espíritus de demonios, ¿sí? Solo está ayudando al diablo a vencer a ese hermano. Por eso esto es pecado de homicidio. Por esto esto es asesinato. Así, lisa y llanamente, es un asesinato, mis hermanos. En el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Se lo está ayudando al diablo a vencer a esa persona. Y como dijimos, es pecado de homicidio. San Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Ven cómo lo dice el Señor? Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por eso es tan importante memorizar y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. El Señor enseña y explica que la palabra es espíritu. Él dice las palabras que yo les he hablado, refiriéndose a lo que Él dijo anteriormente en el relato bíblico. Pero observando detenidamente las palabras del Maestro, aquí también nos revela y confirma un gran misterio del reino. Significa que la palabra declarada es un poder espiritual, al que se le puede dar vida o se le puede dar muerte, exactamente como se expresa allí en Proverbios 18:21, que lo mencionábamos creo que en el primero o segundo bloque. Es el resultado externo, visible, que expresa el poder interno, invisible, de la espiritualidad. Nosotros no vemos lo espiritual, pero sucede en el plano material, mis hermanos. Esta regla espiritual de declarar la palabra y que el Espíritu Santo actúe a través de nosotros se aplica a la palabra de Dios en la boca de Jesucristo. La palabra escrita en la Santa Biblia es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Dios. Jesucristo es Dios. Él es la palabra. Y por eso es tan importante poder guardarla en tu corazón, para que derrames bendición sobre la vida de tus hermanos. Hay una palabra que dice, que me viene ahora a la memoria, que dice: ¿qué sabes si detrás de ti no dejarás bendición? Nosotros tenemos que dejar bendición. Así que crea y suéltela con fe, porque usted, o tú, o vos, son de bendición si realmente son hijos de Dios. No hagamos como hizo Balaam, el hijo de Beor, representante del diablo, que lo tuvo que frenar una bestia de carga, una simple burra, para que no maldijera al pueblo de Israel. Bendice. El Señor puso la vida y la muerte delante de ti. Y me viene a la memoria ese día cuando yo tenía mi heladera vacía y dije: Señor, gracias porque tú llenaste mi heladera. Al otro día mi heladera estaba llena. Nosotros tenemos un poder, no el poder de la confesión positiva. Vuelvo a reiterar para que no haya confusión. El poder de la palabra. La palabra de Dios tiene poder. Yo bendigo tu vida. Yo, en el nombre de Jesucristo, ahora se rompe tu atadura y ligadura. Esa venda que tenés en tus ojos se cae en el nombre de Jesús, y vos comenzás a ver como Jesucristo quiere que veas. Porque nosotros somos hijos de Dios. La palabra dice que el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Y sé de bendición, y no te dejes amedrentar por el diablo. Cargamos con autoridad. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Hay un poder en nosotros que nos delegó nuestro Padre para bendecir, para amar, para perdonar. Él nos perdonó para que nosotros podamos perdonar. Mis hermanos, tenemos un tesoro en este vaso de barro, y la única manera de no caer es manteniéndote siempre humilde y dándole la preeminencia al Señor. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Antes de Él no hay nada y después tampoco. Jesucristo es Dios. Él dejó la majestad de las alturas para venir a nacer en el cuerpo de un niño
y cumplir su ministerio a los 33 años, venir a dar su vida por todos nosotros y resucitar. Fue el único que resucitó. No hay otro Dios, no hay Mahoma, no hay ninguno, ni el Señor Francisco, ni ninguno. El único es Jesucristo, el único y verdadero Dios. Y allí, en Isaías 9:6, se revela: Hijo nos es dado, Padre eterno, el principado sobre sus hombros, Emmanuel, Dios eterno. Ahí lo está revelando al mismísimo Jesucristo, porque Él ya no vuelve como hijo, Él vuelve como Padre. Él vuelve en su caballo blanco a buscar a su iglesia pura y sin mancha, a esa iglesia que la siguen también las señales. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán las manos, sanarán los enfermos, echarán fuera demonios, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Mi hijito, cuando tenía 2 añitos, tomó veneno para las ratas y no murió. Dios me dijo: dale un vaso de leche y quédate tranquila. Yo oré, puse mi mano, y cuando le dije a mi esposo, quería salir corriendo, porque mi esposo se enteró varias horas después. Y yo dije: Señor, yo sé que tú vives, tú reinas y tú eres el Señor de mi vida. Y el Señor, cuando yo creí la palabra, Él realmente actuó. Cuando vos crees la palabra, Jesucristo actúa, porque sin fe es imposible agradarle. No te olvides de eso. Yo tuve 2 infartos, uno el 7 de julio del 2010 y el otro el 8 de julio del 2010. El Señor no me dejó visitar a los médicos. El Señor me dijo: te vas a quedar acá, yo voy a tratar con tu vida, porque lo que te está pasando a vos es permitido por mí. Y fue ahí cuando me dio esa palabra, cuando me dijo: he puesto la vida y la muerte delante de ti, escoge la vida para que vivas. Le dije: Señor, escojo la vida. No estoy preparada para morirme porque no sé si me voy con vos. Que la salvación, algunos dicen que se pierde, otros que no se pierden. Por las dudas, cuídenla con temor y temblor. No me gusta discutir sobre estos temas. Prefiero dejarlos con las dudas. Porque algunos discuten si se pierde, si no se pierde. Mira, cada día presentémonos santos delante de Dios y seguro que no la vamos a perder. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Yo te bendigo. Sí, yo te bendigo. En el nombre de Jesucristo te bendigo, porque soy una hija de Dios. Y Dios me dio poder y autoridad para bendecir tu vida. Algunos dicen: nosotros no podemos bendecir. ¿Quién lo dijo? Satanás no quiere que te bendiga. Pero yo te bendigo en el nombre de Jesucristo y sé que esa bendición va a ser efectiva en tu vida. No tengo duda, porque mayor es el que está en mí. Mónica no te bendice. Mónica, de parte de Jesucristo, te bendice. Gracias, mis hermanos. Gracias por estar ahí. Que Dios bendiga sus preciosas vidas, como digo siempre, para aquellos que viven en la ley y por una palabra me juzgan. También los bendigo y los amo, y que la luz del Señor pueda resplandecer sobre sus vidas. Que Dios ponga un corazón de carne en cada uno de ustedes, como lo hizo conmigo, y van a amar como nunca amaron. Van a amar realmente a sus enemigos, y claro que es duro, claro que duele, claro que no, que vas a llorar, por supuesto. La Biblia dice: el mundo se reirá y se alegrará, pero ustedes llorarán y se lamentarán, pero no teman, porque la tristeza de ustedes se convertirá en gozo. Dios ha convertido mi tristeza y mi lamento en gozo. Me voy a despedir con este tema, con esta alabanza. Que Dios bendiga sus preciosas vidas. Fue un placer estar con ustedes, y Dios mediante estaremos volviendo el lunes próximo a las 20 horas aquí en el www.misioncristiana.somosturradio.com.ar en más los últimos días, por supuesto. Gracias. Cambié el tema, lo cambié, me gusta este, y lo quiero compartir con ustedes. Quiero detenerte un minuto.
Amén. Por su palabra eres vencedor. No eres esclavo de la opresión. Amén. Cristo en la cruz ya santo eres. venció. Declárate en bendición. Declárate en bendición. Cristo ya pagó el precio de tu libertad. No dejes que los hombres te esclavicen. Yo te bendigo en el nombre de Jesús una vez más. Gracias, Señor. Gracias. Yo te aseguro